Durante la historia de la humanidad ha habido muchas tragedias que han marcado a grandes hombres y mujeres. Algunas han generado libros y películas que se han visto por todo el mundo. La historia del Titanic es universal y lo que le sucedió a la familia de Jamie es increíblemente único, ligado a este terrible evento que causó la muerte de muchas personas inocentes. Tal vez simplemente el recuerdo hará que no haya más culpas por lo sucedido, pero Jamie lo descubrirá por él mismo en nuestro relato de la vida real que presentamos a continuación. Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Comenzamos. Jamie fue siempre un maravilloso bebé, nada fuera de lo normal en su aspecto físico o en su comportamiento. Para sus padres ha sido el mejor niño de todos los tiempos. Definitivamente, ellos no alcanzan a decir suficientes cosas buenas sobre él. El niño se caracterizó por estar siempre muy activo y alegre. Disfrutaba absolutamente de todo lo que hacía. Siempre tuvo una gran capacidad de atención para aprender cosas. Para sus padres, su crianza fue muy fácil. Era un niño relativamente fácil de guiar y educar, aunque varios eventos de recuerdos tempranos iniciaron a mostrar que el niño no era un niño común y corriente como pensaban. Todos los miembros de la familia eran expertos nadadores y disfrutaban mucho de estar cerca al agua. Es por ello que decidieron tener una casa con piscina, aunque notaron que Jamie nunca bajaba más allá de los escalones de acceso al agua. Cuando su padre intentaba levantarlo y llevarlo dentro del agua, Jamie entraba inmediatamente en un completo pánico, experimentando un ataque de asfixia, y empezaba a rogar llorando que lo llevaran de regreso al área poco profunda del agua. Le aterrorizaba la parte más profunda de la piscina. Cuando Jamie tenía entre 3 o 4 años, le fue regalada una bicicleta pequeña e intentaba aprender a andar en ella. Su hermana estaba con él, ayudándole y animándole a aprender a manejarla, y repentinamente empezó a contar la historia de cuando él veía a su mamá andando en bicicleta por esa misma calle, diciendo: Mamá anduvo en su bicicleta azul. Al escuchar eso, su hermana le preguntó: ¿Dónde la viste? ¿Tal vez en una foto? Sí, tal vez en una fotografía. Y él le contestó a su hermana: No, miré hacia abajo y la vi a través de la ventana. Fue muy curioso cuando la hermana le comenta a su mamá la conversación con Jamie. Ella le confirma que sí tenía un pequeño triciclo azul que solía montar en esa misma calle, más o menos cuando ella tenía 5 años de edad. Fue cuando se empezaron a preguntar por qué Jamie lo sabía, pues nadie nunca lo había mencionado antes. No era algo relevante en la familia y ni siquiera había una foto de ella en el triciclo. Aquello era solo un recuerdo en la memoria de su madre. Otro dato que causó curiosidad fue lo que Jamie dijo relacionado a que él solía mirarla. La mamá, un poco inquieta y preocupada, le preguntó a Jamie: ¿Cómo me miras en el triciclo? Y el niño, un poco molesto por la pregunta, le dijo: Bueno, hay ventanas en el cielo, mamá. Cuando Jamie tenía alrededor de 4 años, comenzó a tener fuertes pesadillas y episodios nocturnos de terror estando dormido. Se le veía revolcarse un poco y hacer ruidos extraños. Repentinamente se despertaba, salía corriendo sin mirar a nadie y sin mirar alrededor. Parecía siempre estar en pánico, como intentando hallar una salida o una manera de escapar para salvarse de un peligro. Entonces, cuando Jamie tenía alrededor de 4 años, sus padres debieron salir y lo dejaron por primera vez con una niñera. Al regresar a casa, se enteran de que la niñera había dejado a Jamie ver casi la última mitad de la película Titanic, sin siquiera intuir que sería el presagio de un recuerdo aterrador de Jamie. Los padres estaban bastante molestos por ello, pues no consideraban esa película apropiada para un niño de su edad. El caos para los padres inició, pues el día siguiente Jamie empezó a dibujar y pintar cuadro tras cuadro sobre el Titanic. 2 semanas después de ver la película, él ya había probablemente pintado unos 50 cuadros, todos con unos detalles increíbles y algunos con más de 100 ventanas dibujadas detalladamente. Incluso hizo un dibujo a lápiz que mostraba claramente todos los niveles de la embarcación, tal como si se cortara la nave por la mitad y se pudiese ver todas las diferentes habitaciones y estructuras. Era claro que Jamie conocía muy bien el barco. Se veía que lo sabía de memoria.
Los padres impresionados supieron que había algo más, pues ese nivel de detalle no se podría aprender simplemente viendo media película del Titanic. Además, la película en realidad era más sobre una historia de amor y no mostraba en realidad lo que Jamie dibujaba. Algo adicional inquietaba a los padres. Era que Jamie continuamente demostraba que estaba completamente angustiado por el hecho de que las personas en la sala de calderas murieron primero, haciéndoles sentir como si fuera su culpa que hubiesen quedado ahí atrapadas. Su madre supuso siempre que al niño le había gustado mucho el Titanic por ver la película que era tan popular en ese momento, pero le preocupaba la obsesión que tenía con ese tema y sabía que no era normal, así que estaba un poco asustada. Después de hacer los dibujos, Jamie comenzó a hablar de los eventos del accidente en sí y enfatizaba en decir que nada de aquello debería haber sucedido, que se habían cometido muchos errores, que se tomaron atajos en la construcción del barco y que los hombres de la sala de calderas no deberían haber quedado atrapados. Lo más angustiante para los padres era que Jamie no solo decía todo con gran convicción, sino que lloraba continuamente por ello. El niño tenía tanto conocimiento sobre el barco y tan excesivo interés en él que los padres tenían ya la certeza que debía haber alguna otra conexión más profunda. Cuando Jamie cumplió 5 años, empezó a contar a todos sobre algunos de los errores que cometieron en la construcción del Titanic, como el hecho de utilizar en la estructura hierro en lugar de acero, diciendo que definitivamente estaba mal. Jamie solo tenía 5 años y estaba contando detalles del diseño de ese nivel. La madre del niño creció en un ambiente que albergaba la creencia de la reencarnación, así que era fácil para ella pensar que tal vez podría haber algo más en esta vida relacionado a su hijo. Fue así como después de que Jamie tuviera recuerdos del Titanic durante casi 2 años, sus padres decidieron comenzar a estudiar todo lo que pudieron sobre el Titanic, su diseño, construcción, su historia y su desastre. Entonces llegaron a una increíble conclusión sobre la conexión de Jamie y no solamente el barco, sino con el evento completo. Al inicio no tenían certeza de si Jamie fue un pasajero normal que vivió el evento y ahora lo recordaba, pues no había manera de hacer esa comparación. Pero a medida que se alejaron del día del hundimiento y empezaron a estudiar la historia del barco, llegaron a la conclusión de que Jamie podría haber sido uno de sus diseñadores. Más específicamente, podría ser la reencarnación de Thomas Andrews. Los padres llegaron a esa conclusión de que Jamie tenía una conexión con el arquitecto del barco Thomas Andrews, por los detalles que comentaba el niño y por su interés en todo lo relacionado al tema de la construcción naval. Thomas Andrews diseñó varios barcos para la White Star Line. Como es tradicional en la industria, realizaba todos los viajes inaugurales de los barcos que ayudó a diseñar y a construir, y el Titanic no fue la excepción. Además, está documentado que la noche en que se hundía el barco, Thomas optó por no subirse a un bote salvavidas y fue uno de los que decidió hundirse con el barco. Andrews fue el diseñador jefe. En los récords de construcción del Titanic se detalla sus discusiones con el grupo JP Morgan que financió el Titanic. Los documentos evidenciaban que sus principales disgustos con ellos se centraban en el hecho de que el barco no tenía suficientes botes salvavidas, sin mencionar que estaban presionando para intentar terminar el barco en una fecha más temprana de lo esperado, generando que no lo estuviesen construyendo con el cuidado que podrían haber tenido. Uno de los principales problemas documentados en los récords era que Thomas Andrews exigía usar acero para los elementos estructurales. Por el contrario, JP Morgan utilizó hierro. Luego, por supuesto, una vez que el hierro, que no era tan fuerte como el acero, entró en las temperaturas bajo cero del agua, se volvió quebradizo, siendo esta una de las principales razones por las que el barco literalmente se rompió en dos durante el hundimiento. Cuando los padres de Jamie leyeron todos estos récords sobre Thomas Andrews, entendieron inmediatamente que lo que Andrews decía encajaba en detalle con lo que hablaba Jamie. No podría haber duda de que estaban frente a la misma persona en otro tiempo. Fue entonces que la exhibición del Titanic fue llevada por todo el país. Tan pronto como la familia se enteró de que llegarían a Chicago, los padres de Jamie compraron boletos de inmediato y pensaron que Jamie
tenía que ir a verla, pues las cosas que estaba experimentando el niño se estaban volviendo cada vez más intensas y su obsesión con las fallas del Titanic ya habían estado ocurriendo durante varios años, alejándose de ser un comportamiento normal en un niño de esa edad. La familia pensó por ello que tal vez si Jamie se exponía a lo que realmente sucedió allí, hubiese una reacción en él. Y tal vez exponerse a la realidad del barco eliminaría su obsesión. Tal vez si se acerca al barco real, mejorarían las cosas. Así que la familia llevó al niño a la exhibición del Titanic en Chicago, esperando que algo cambiara en la vida de Jamie. Pero fue después de la exposición que Jamie tuvo la noche que sus padres llamaron la del sueño de la muerte. Jamie seguía sufriendo pesadillas y una noche, justo después de haber visto la exhibición del Titanic, Jamie estaba en cama durmiendo y su madre estaba viendo la televisión. De repente, ella escuchó un golpe en la pared del dormitorio del niño. El golpe era rítmico, sonaba como un banga, banga, banga. La madre se levantó de un salto y corrió por el pasillo. Abrió la puerta de un golpe y Jamie estaba agachado sobre su cama, mirando al suelo y casi convulsionando. Temblaba tan fuerte que parecía estar en shock. Ella no sabía qué hacer, es decir, estaba aterrorizada y no sabía si debía sacarlo de su pesadilla. Antes que la mamá pudiera hacer algo, el niño gritó con un tono de terror diciendo: «¡Se está cayendo!». La madre afirma que Jamie no soñaba como un niño pequeño, soñaba como un hombre mayor, y ella solo se puso a llorar. Después de esa noche, el niño habló sobre el Titanic solo hasta 2 días después. Luego pasó una semana antes de mencionar algo del Titanic. Luego fueron 2 semanas. Y poco a poco dejó de hablar del tema. Realmente, los padres de Jamie creen que fue así, que todo lo vivido ayudó a que Jamie sintiera el recuerdo del hundimiento del barco. Y una vez que experimentó eso, se terminó la pesadilla. Se acabó. Jamie ahora tiene 19 años y piensa que él probablemente pudo haber sido Thomas Andrew solo por los rasgos de su personalidad. Dice que lo que Thomas hizo es lo que él hubiera hecho, pues se entregó a sí mismo para dejar que otros bajaran del barco hundiéndose y se salvaran. Dice que aquella fue una tragedia horrible en la historia y que se encuentra ahora en paz con ese recuerdo, especialmente con el de saber que tal vez murió en el Titanic. Afirma que Titanic siempre estará conectado con él de alguna manera, sabiendo que siempre va a ser parte de su vida, pero ahora solo se trata de vivir esta vida presente. Y ya no siente que sea su culpa todo lo que sucedió con los diseños y la consecuente tragedia del hundimiento del barco. Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. Suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.